¿Verdad? Y bueno, en esta noche, como siempre, tenemos un tema pues muy interesante y ojalá despierte pues ahora sí la conciencia de las personas. Pues queremos platicar continuando con la línea de sobre lo que estamos platicando acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la fiesta que acaba de suceder hace algunos días. Y para eso quiero presentar esta noche a Isaías, que me acompaña. Bienvenido al programa. Dios te pague, César. Aquí estamos pues para seguir con este trabajo, ¿verdad? Que nos corresponde a nosotros, que de alguna manera, ¿verdad? Hemos conocido a lo desconocido para muchos todavía en este pleno siglo XXI. Aún y aunque ha habido tantas fuentes, ¿verdad? Mismas procedentes del mismo clero católico que afirman, ¿verdad? Que pues de lo que vamos a hablar, que muchas de las cosas que el pueblo católico cree, ¿verdad? Pues son meramente ficción, fábulas, mentira, ¿verdad? Que es en lo que ronda casi la mayoría de lo que se enseña dentro del pueblo católico, o al pueblo católico más bien dicho. Entonces, en este programa nos encargamos de investigar qué tanto es verdad lo que se dice, qué tanto es mentira, y a base de documentos y de fuentes, de libros históricos dentro y fuera, personajes de dentro y fuera del pueblo católico, traemos datos, ¿verdad?, que les ponemos a ustedes sobre la mesa, los cuales ustedes pues tienen toda la libertad de estudiar, investigar si lo que se dice, lo que se habla, lo que se comenta, pues tiene fuente fidedigna. Entonces, este programa no es la excepción, ¿verdad? Traemos información, traemos nombres, traemos libros en donde documentamos lo que hablamos, y a ustedes que están del otro lado, pues les invitamos, ¿verdad?, a que en esta hora no y dejen de escucharnos, ya que mañana también tienen la oportunidad de hablar, de comentar, de preguntar, ¿verdad?, acerca del tema, César. Así es. Bueno, tú bien lo decías, hoy vamos a platicar acerca de esta continuación del tema que iniciamos ya hace algunos días. El tema de hoy lo podemos titular de esta forma: los anti-aparicionistas. Ahorita voy a mencionar la razón por la cual vamos a platicar de este tema. Para muchos, como bien tú lo decías, es una fábula, pero para otros, para la mayoría de los católicos, sigue siendo algo que causa mucha devoción y mucha fe en los demás. Quiero mencionar dos notas así rápido de dos periódicos locales de las dos ciudades más grandes de México. Hablamos de la capital, que es el Distrito Federal, y de la ciudad de Guadalajara. Dos ciudades, tanto la capital del país como la segunda capital del país también, pues también donde un gran número de fieles católicos se congregan cada uno en su respectivo lugar para dar honor, dicen ellos, pero nosotros decimos que es una adoración a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero iniciar primeramente con lo que narra el periódico La Opinión, un diario local de aquí de Los Ángeles, pero que narra lo que aconteció en aquella ciudad de México precisamente el 12 de diciembre. Dice en la nota precisamente del 12 de diciembre de este año 2013, con el encabezado que dice: la fe en la Virgen de Guadalupe sigue viva en México. Y lo dice: peregrinos honran a la Virgen Morena en su basílica. Lo dice ya la nota más adelante. México, Distrito Federal. Un hombre lanza un leve pujido antes de doblar la espalda en un arco hasta que su cabeza toca sus piernas y mira en el piso sus rodillas heridas. Después de avanzar unos 200 metros hincado para cumplir la promesa de visitar como mártir a la Basílica de Guadalupe en el aniversario número 482 de la aparición de la Virgen en el manto del indígena Juan Diego. Y lo menciona: Efraín Granados no es el único penitente arrodillado. Se cuentan por miles o entre 6 millones de peregrinos que visitan realmente la basílica. La villa en estos días con peticiones y agradecimiento de salud y romance, y para que se salve o le dé la vida a sus hijos, para encontrar trabajo, sosiego o calmar el hambre. Entonces, decíamos, para nosotros estamos diciendo que es una fábula, pero para estas miles de personas, millones de personas
que van o asistieron a la Basílica de Guadalupe allí en México, en el Distrito Federal, pues es una grande fe, es una grande devoción la que muestran, e incluso algunos, la mayoría de ellos, pues llegan al fanatismo como esa persona, que dice que van arrodillados por muchos metros. Hay quien se viene caminando, como entrevistaban a varias personas desde Veracruz, desde Puebla, días enteros atravesando por el cerro, no importándoles la inclemencia, los peligros propios del viaje, todo, pero todo porque lo hacen como una manda y se juntan grupos grandes de muchas personas, los que van en ese conjunto en peregrinaciones, le llaman ellos, hacia la basílica. Hay personas que al llegar ahí empiezan a una instancia que ellos prometieron a entrar de rodillas, al grado como esa persona, Efraín Granados, que se relata aquí en el diario La Opinión, terminan con su espalda pues muy cansada, con sus rodillas pues ya heridas, ensangrentadas, y muchos aún, a pesar de ese sacrificio que están haciendo, todavía ponen más sacrificios sobre este. ¿Por qué? Porque no solamente van arrodillados entre sí, o sea, van arrodillados, sino que van no solamente pues están sintiendo lo duro del pavimento, del piso, sino que muchos incluso se van golpeando la espalda con unos látigos, muchos otros van hincados sobre nopales, sobre espinas, haciendo aún más grande su sacrificio. Pero decíamos, eso es lo que muchos, un solamente ejemplo de lo que la gente no puede negar que así sucede. Esto decimos, lo mencionó el periódico La Opinión el 12 de diciembre del presente año. Pero fíjate, César, nada más quiero ahí, en las cifras que maneja el periódico, son cifras que supuestamente da el mismo clero católico en la Ciudad de México. Habla de 6 millones, pero nada más ponte a pensar, César. En toda la ciudad de Guadalajara, toda la población de la ciudad de Guadalajara son 3 millones. Quiero preguntarme cómo pueden ellos en una área que es lo que conforma solamente la Basílica de Guadalupe, cómo pueden meter ellos a 6 millones de gente. Es algo ilógico, porque en el año 2012, en las fiestas decembrinas también, en los 3 días que se lleva a cabo este aniversario, se contaron dentro de la Basílica de Guadalupe a no más de 80,000 personas. Y se contaron porque ellos, cada persona que va entrando, hay una maquinita que las va contando, y cada persona va siendo contabilizada, y arrojó no más de 80,000 personas. Entonces ese número, esa estadística de 6 millones, no miro de dónde la saquen, porque vuelvo a repetir, toda la ciudad de Guadalajara son 3 millones en toda una ciudad. Ahora, la basílica no es una ciudad, es un pedacito dentro de una ciudad nada más. Bueno, esos datos los mencionan ellos, algunos incluso las cifras superan los 6 millones, incluso llegan a mencionar, como en otros periódicos, 7 millones, incluso hasta los 8 millones. Lo que ellos tratan de decir es de que estas cifras obviamente no tienden a los 6 millones de personas o a los 7 millones de personas al mismo tiempo, sino que entran y salen, y unos se van a sus casas, no todo el día se quedan a los 6 millones, por eso dicen que no es que estén los 6 millones al mismo tiempo, según ellos. Sí, pero mira, dicen que entran y salen, o sea, dicen recibirá 6 millones de visitantes, no que tienen a los 6 millones de personas ahí. Sí, pero mira, en este caso todos van por un día. Por un día, exactamente. ¿Cuál es ese día? El 12 de diciembre. Aunque desde el 11 ya están muchos ahí haciendo. Pero se esperan para el día principal, que es el 12. Entonces, si aunque fueran días antes, 3 días, 2 días, un día antes, lo que fuera, y en esos días son 6 millones, no creo que vayan 9 millones y se vayan el mismo 9. Se supone que todos van porque quieren estar el día principal, que es el día 12. Entonces, si ellos cuentan 6 millones, quiere decir que ese día tuvo que haber esta cifra de personas estado presente el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, lo cual es totalmente incongruente e ilógico, e incluso es algo que es imposible que haya 6 millones de personas en la Basílica de Guadalupe. Bueno, ahora tú te vas a, como te digo, esa cifra no solamente la manejan de 6 millones, esta cifra de lo que maneja el periódico La Opinión son 6.8, o sea, casi 7 millones. O sea, si 6 te parece mucho, ahora súmale los
800,000 personas más, o como otros diarios que lo están mencionando hasta en 8 millones. Pero bueno, eso es lo que las cifras que manejan ellos. Las Pero estadísticas. yo como lo que mencionaba era de que nosotros estamos diciendo de que para ellos esto es, para nosotros no puede ser algo verdadero, pero para ellos sí, porque estamos viendo todo lo que hacen esas miles de personas. En el Informador, ya el diario local de Guadalajara, menciona que al contrario, dice en la nota que tiene como encabezado, ahí también mencionas, llegan 6.8 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Y ya mencionas, 12 de diciembre de la Ciudad de México, el aluvión de peregrinos guadalupanos no disminuyó ayer, sino que se intensificó por la tarde y noche a pie y en los vehículos que visitaron la Basílica para conmemorar el 482 aniversario de la aparición de la Virgen Guadalupe, sin que se reporten incidentes graves. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, dio a conocer que el operativo Bienvenido Peregrino 2013 concluirá hasta que el último feligrés se retire del templo mariano. Hemos tenido algunas personas extraviadas, pero todas fueron localizadas. Se trasladaron 8 a diferentes hospitales por diferentes causas, pero afortunadamente ninguna de gravedad. Las celebraciones de la Basílica de Guadalupe se han llevado a cabo sin ningún problema, por lo que agentes seguirán trabajando para que los peregrinos lleguen con bien a su destino. Y empieza pues, a dar más datos sobre la noticia o sobre lo que aconteció allá. Aquí en Los Ángeles, pues en lo que es la Plaza Olvera, donde también está la Catedral de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Los Ángeles también, ahí también mucha gente se reunió a pesar del frío y de todas las inclemencias para cantarle las mañanitas y para celebrar por lo que es la festividad de la Virgen. Bueno, entonces estamos viendo que en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, localmente, en Guadalajara se reunieron también mucha gente. Ahí también, aunque muchos no pudieron ir a México, pero también ahí lo que es el centro, lo que es la Catedral de Guadalajara, también se reunieron muchas personas. Se reunieron principalmente en la Basílica de Guadalupe y no solamente se cuenta los que le caben adentro de la basílica, sino que todo el atrio, mucha gente se lleva porque estuvieron entrevistando a personas, ahí duermen. Entonces, súmale los de adentro, más súmale los de afuera y sabemos que aún así tampoco se llega a los 6 millones. No, es que estamos hablando de que en una ciudad, que es la ciudad de Guadalajara, la población es de 3 millones. Sí, ahí en la Basílica ni siquiera estamos hablando ni siquiera de un municipio. Es un pedazo nada más. Sí. Es un pedazo. Pero a pesar de todo eso son las cifras que ellos están manejando. Pero vamos a dejarlo así porque queremos tomar este ejemplo solamente de la manera en que ellos lo celebran. Pero bueno, fíjate bien, nuestro tema de hoy, decíamos, son los antiaparicionistas. Y podría decir una persona, bueno, ¿qué relación tiene lo que están platicando con el tema que quieren hoy exponer? Pues tiene mucho que ver. Porque nosotros no somos de la Iglesia Católica y podría decir alguien, bueno, pues que ustedes se expresan así porque no son católicos. Es que ustedes hablan así porque ustedes no tienen la fe, que esas personas que fueron a la Basílica sí la tienen. Claro. Entonces estamos hablando de lo que los que ellos tienen la fe y son católicos, pues de esa manera lo demuestran. Para nosotros es un fanatismo, para Dios también lo es, pero para ellos no. Para ellos es algo muy sagrado, que no les importa, decíamos, hacer peregrinaciones, dormir ahí en la calle o sencillamente hacer todo lo que tengan que hacer por estar ahí. Todos los sacrificios que ya mencionamos de entrar de rodillas, estar hincados y todo eso. Bueno, pero ahora esas son las dos posturas, la de ellos como feligreses católicos y la de nosotros que no somos de la Iglesia Católica. Pero ¿qué me dirías tú o qué me diría usted, señora, que nos esté escuchando ahí en su casa, descansando, o usted que va en su automóvil también, que va a sintonizar en nuestro programa, que viera usted que lo que vamos a platicar no es de alguien que está fuera de la iglesia, tampoco es de un devoto guadalupano como son estas personas, sino son personas que realmente son católicas o que fueron católicas en su vida, que toda su vida fueron católicas, pero que había algo diferente en ellos, que aunque eran católicos, aunque murieron siendo católicos, tenían algo en común, las personas que vamos a mencionar, y esto era que esas personas fueron precisamente católicas
y no creían en las apariciones, o más bien dicho, descartaron que fueran producto de un milagro. Entonces, podríamos nosotros definir que una persona que es antiaparicionista es la persona que niega, cuestiona y se opone a las apariciones, afirmando que no son hechos reales, sino imaginarios. Otra vez, una persona que se le conoce como antiaparicionista es una persona que niega, cuestiona y se opone a las apariciones, en este caso de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y afirma que son hechos imaginarios y no son hechos reales, mucho menos con fundamento histórico. Eso es lo que es un antiaparicionista. Ahora, si nosotros estamos diciendo de que tú y yo decimos, bueno, pues no creemos en eso, pero no pertenecemos a la iglesia, entonces estas personas de las que vamos a platicar hoy, de algunos de ellos, dando sus nombres y sus razones también, porque es lo que queremos también que usted entienda, las razones por las cuales ellos dudaban de estos acontecimientos, siendo ellos católicos. Entonces vamos a ir platicando precisamente acerca de esas personas, lo que ellos hablaban, porque son gente de renombre, o sea, no son como por ejemplo, uno de tantos miles de personas que se congregaron ahí en la basílica y que decían, pues yo no creo, porque si no creían no estuvieran ahí. O no puede ser un católico que nunca va a misa y que bueno, pues que su opinión no cuenta, su opinión no vale, y bueno, pues uno para allá uno entre tantos que no cree, pues no hay mucha diferencia. No, vamos a platicar de personas de renombre, sacerdotes, obispos, incluso entre ellos el tan reciente abad de la Basílica de Guadalupe, que no es perdón por la expresión, pero no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando del abad, de la persona que cuidaba por cuidó por muchos años, por casi 30 años, la imagen y la Basílica de Guadalupe. O sea, no es hablar de cualquier persona, es hablar de alguien que conoce, que sabe y que de todas maneras siguen siendo católicos porque no han dejado de serlo. Las personas que vivieron en el pasado murieron siendo católicos, creían en el Papa, se sujetaban a él, creían en muchas cosas, pero lo único que no podían ellos aceptar y que negaban, como yo lo mencioné, eran las apariciones que la gente da por ciertas, hablando del clero, como un milagro divino. Entonces, nuevamente repito, entonces ellos se ganaron ese título, no porque así mismo dijeran ellos, yo soy así, sino pues obviamente al negar, al cuestionar y al oponerse a que esas apariciones eran producto de algo divino, sino que eran hechos imaginarios, y aunque ellos creían, otra vez, la palabra por eso dice antiaparicionistas, o sea, ellos seguían creyendo en la Virgen a su manera, pero no creían que se había aparecido como la gente se le ha enseñado. Entonces esas personas eran devotos de la Virgen también, pero no creían que era producto de una aparición divina, sino producto de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, que quede claro, un antiaparicionista es la persona o personas que niegan, cuestionan y se oponen a las apariciones, afirmando que esos hechos no son reales, sino imaginarios. Entonces, la primera persona que vamos hoy a platicar, porque es el protagonista de esta historia, vamos hoy a platicar precisamente del primero de ellos, pues que es la persona que vamos a platicar. Bueno, pero es que aquí, César, hay que dejar algo en claro, que a los aparicionistas a los que nos vamos a referir son específicamente de un acontecimiento. Sí. De un acontecimiento. No porque ha habido apariciones en toda la orbe católica, ¿verdad? En todo el mundo, pero específicamente estos aparicionistas que vamos a comentar nosotros, se trata de que ellos fueron muchos de ellos, y como bien lo mencionabas tú, sacerdotes, historiadores, escritores, personas que investigaban, personas que no solamente se dejaban llevar por lo que se decía, por lo que se contaba, sino que ellos mismos se encargaron de investigar, de escribir, de preguntar acerca del acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac en 1531, 1, y 2, de que se plasmó su imagen en la tilma o en el ayate del indio Juan Diego. Entonces, estos aparicionistas, personajes que nosotros vamos a abordar ahorita en nuestro tema, son personas que se encargaron de investigar
específicamente este suceso, este acontecimiento de la aparición en 1531 y de que se haya plasmado en el ayate del indio Juan Diego. Entonces ellos se encargaron de investigar los escritos que no hubieron en los primeros años, en los primeros más de 117 años, 120 años casi. Se encargaron de investigar a los personajes que vivieron en ese tiempo, en esos años de 1530 para adelante, e incluso unos antes, unos a posterior y otros antes del acontecimiento, de qué es lo que escribieron, de qué es lo que dijeron. Se encargaron de investigar todo esto, de documentarse, y arrojan, ¿verdad?, y más bien sus resultados que arrojaron los ponen en el puesto de antiaparicionistas, no que ellos mismos se hayan autopuesto como aparicionistas, sino que la gente, o en este caso el clero católico, los pone como antiaparicionistas por sus investigaciones. Y porque no creen realmente que esto fuera así. Decimos, el primero, porque si recordamos el mito, el Nicánimo Pova, platicaba la semana pasada, de que prácticamente es el documento que ellos presentan como válido que relata las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Pues entre esos protagonistas, pues, principalmente es Juan Diego, la Virgen, el entonces que no era obispo todavía, pero era sacerdote, Juan de Zumárraga, el tío de Juan Diego, y ya las personas que sigan como antagonistas, pero los principales son ellos. El relato pues ya lo conocemos, que el indio iba caminando por el cerro, se le aparece la Virgen, y en este caso, la Virgen le dice que le hagan un templo ahí para que se le adorara ahí, ¿verdad? No le cree, dice, lo manda con el obispo, que no era obispo, decimos todavía, pero decimos, lo manda para allá para que le cumpla el deseo que la Virgen tenía. Juan Diego va, se le presenta, no le cree, le pide una señal, él se regresa, y la Virgen le dice que corte las flores, las rosas, se las lleva. Al desenvolver la tilma de Juan Diego, pues dice claramente que aparece la imagen pintada de la Virgen. Bueno, ese relato, ¿verdad? Ya lo examinamos la vez pasada. Pero estamos hablando de Juan de Zumárraga. ¿Quién era Juan de Zumárraga? Porque aunque sabemos que Juan Diego es un personaje ficticio, pero Juan de Zumárraga sí existió. Juan de Zumárraga sí estuvo en aquella época viviendo. O sea que él sí es un personaje que realmente existió. Pero ¿quién fue él? Bueno, tomando unos datos acerca de él, dice que Juan de Zumárraga nació en Tavira de Durango, en Vizcaya, en España, en 1468, y perteneció a la Orden de los Franciscanos. Fue el primer obispo de la Nueva España y fue promovido en 1546 al arzobispado. Murió en 1548 en México. Según los antiaparicionistas, Zumárraga fue quien atestiguó sobre la tilma de Juan Diego que hubiera quedado pintada la imagen de Guadalupe. Pero aquí viene lo interesante. Estamos hablando que es el personaje principal con el cual Juan Diego va y le presenta la prueba que él le había pedido. O al que lo manda, ¿no? Al que lo manda la Guadalupe. Sí, ve con el obispo, aunque obviamente en el Nicánimo Pova nunca se menciona el nombre del obispo. Nomás dice que fuera con el obispo. Que fuera con el obispo. Y en este caso, pues estamos hablando de Juan de Zumárraga. En este caso, Juan de Zumárraga, que estaba y llegó, decimos, a México, allá porque fue el primero cuando vino la conquista, él estaba en México. Dice que después se fue a España para ser ordenado. Pero aquí lo que queremos ver y analizar es de que él, o sea, los personajes que vivieron en esa época, fueran los protagonistas de la historia o no, pero todas esas personas que vivieron ahí, todas las personas que estuvieron ahí, que se dieron cuenta, porque por ejemplo, hoy en día, aunque tenemos la tecnología que en aquellos años no existía, pero hoy nos damos cuenta de cualquier cosa en un momento, y eso es lo que se corre muy rápido. Claro. Vemos que la Virgen se apareció en un tronco, que salió apenas hace unos días, y ya se dio cuenta, aunque la gente no lo crea, pero la gente ya, la noticia ya se dio. En aquellos años obviamente no había la tecnología de hoy, de la rapidez de la información, pero ese suceso tan importante, tan glorioso, algo tan claro, tan claro, pero tan grande, tan
no encuentro la palabra, pero para ellos tan importante, tan maravilloso, que era que la Virgen se le haya aparecido en el yate de Juan Diego, era algo que no se podía haber ocultado por más de 100 años. Claro. Obviamente a lo mejor no era una noticia que al minuto ya se supiera en todas partes, pero por lo menos la gente que lo vio, los cercanos de ahí, hubieran dado prueba y testimonio de que eso fue realmente algo cierto, empezando precisamente por Juan de Zumárraga. Pero lo curioso está que Juan de Zumárraga no menciona nada al respecto. Es cierto que él hizo escritos, es cierto que él hizo de alguna manera muchos libros, y dice que de hecho en su libro Regla Cristiana, que es clasificado como una de sus obras más personales, editado en 1547, compilado y examinado y aprobado por Zumárraga. Que murió, ¿no? Pues un año antes. Un año antes de que muriera fue editado este libro. O sea, casi al final de su vida. Casi al final de su vida, y que ya habían pasado, pues estamos hablando del 48, ya 31, 17 años. Prácticamente no creo que a Juan de Zumárraga se le haya olvidado pues un acontecimiento tan grande. Aparte del acontecimiento que se supone que él conservaba el ayate. Claro. O sea, porque obviamente cuando pasan estos acontecimientos, Juan Diego no se queda con la tilma y la guarda en su casa. No, dice que él, según el relato católico, se la quita del cuello y la guarda en su oratorio, y de ahí obviamente hasta que se construye la basílica, pues ya la ponen ahí, claro, según la historia. Pero si tenía 17 años, después de que cuando él se muere y empieza a hacer, no fue el único libro que hizo, pero estamos hablando de este libro, en tan poco tiempo no se le pudo haber olvidado ese acontecimiento tan grande, y sin embargo él puso unas palabras que dejan mucho que desear. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no es menester, pues nuestra santa fe no puede ser fundada en millares de milagros como tenemos en el Viejo y Antiguo Testamento. Entonces, decíamos, o sea que aunque no está negando el supuesto milagro, ¿verdad?, de 1531, pero sí está en contra de los milagros, ¿no? Bueno, él dice que ya no es necesario hacer milagros para esa época. Ajá. Ahora, algo que me llama la atención de lo que tú acabas de decir, aunque no niega, aquí es algo yo creo que es la clave de todo. Estamos hablando de que la aparición que se dice fue en 1531. Ajá, el 12 del 9 al 12 de diciembre. Del 9 al 12 de diciembre, que obviamente, originalmente, ya la del 12 pues fue la cuarta. Ajá. Pero estamos hablando de que este acontecimiento, si hubiera sido cierto, si hubiera sabido por lo menos en esa área de lo que era, claro, pues el DF en aquel entonces. El Tepeyac. El Tepeyac en aquel, por lo menos. La Tenochtitlan, vamos a decir. Y en la ciudad donde vivió Juan Diego, que es la que dicen que era Cautitlán. Pero por lo menos me refiero que debería haberse conocido ahí. Tú mencionas, bueno, él no se opuso, pero tú no te puedes oponer a algo que no sabes qué pasó. Claro. O tampoco aceptar. O sea, sencillamente es algo que está... Ni a favor ni en contra. Que pasa para ti desapercibido. Por ejemplo, en México está pasando algo muy, ahora sí que hay una noticia que está, pues, que está en los diferentes medios de comunicación. Dicen ellos que es la reforma energética de México. Uh-huh. Muchos, aunque viven en México, no saben de lo que se trata. Uh-huh. Ahora, yo le pregunté a una persona de aquí, oiga, ¿usted qué opina acerca de la reforma energética que van a hacer en México? O que ya aprobaron, más bien dicho, que ya el Congreso ya aprobó. Que me dijo, mira, la verdad, no sé ni qué es, ni de qué se trata, ni que estaba pasando eso. Ni que nos va a beneficiar, ni que nos va a perjudicar. La verdad estoy desconectado completamente de eso, ni sabía de eso. Aunque ha salido en las noticias, pero mucha gente no sabe. Entonces, una persona que desconoce un acontecimiento o que no sabe de lo que se trata, no puede dar ni su aprobación ni su oposición tampoco. Bueno, pero es que en este caso el hecho de haber guardado silencio, siendo él el principal, ¿verdad?, actor en esta leyenda, porque es lo que es, o sea, él debió de haber sido el principal en haberlo publicado.
o sea, propagado más que nada, o sea, haber propagado ese milagro. Primeramente publicarlo, que todo el mundo supiera, ¿no? Y después, como tú dices, irlo propagando. Miren, esto pasó aquí, dejar escritos que dieran testimonio. Yo fui testigo de que en 1531 vino Juan Diego conmigo, yo no le creí, lo para allá. Y todo lo que van relatando después, y yo quiero que esto quede una vez, incluso hasta hubiera pedido que después de su muerte, eso se hubiera seguido propagando, y que esa aparición tan gloriosa nunca hubiera dejado de ser propagada o publicada, no nomás así. Pero ¿qué pasa? Él no dice nada al respecto, como ni en contra ni a favor, porque sencillamente en su tiempo nunca pasó eso. Nunca pasó. Entonces no podía él opinar acerca de algo que no sabía ni que existió ni nada. Y los mismos, César, los mismos aparicionistas aceptan esto. O sea, los grandes que defienden esta aparición aceptan que Zumárraga no dejó ningún escrito, ¿verdad? Cuando en realidad, si hubiera pasado en tiempos de Zumárraga, pues por lo menos se hubiera dejado algún escrito, por muy breve que haya sido, en alguno de sus libros, o alguna nota ya no connotada en un libro, pero aparte, o lo que sea. Ahora, ese es uno. Ahora, en ese tiempo, acuérdate que existían los cronistas. Los cronistas, y uno de los más conocidos de la época de la conquista fue precisamente el cronista de Cortés. El cronista de Cortés, él tampoco hace reseña y arroja ningunos datos acerca de esta aparición milagrosa que supuestamente para el pueblo católico aconteció en la Ciudad de México. Estoy hablando del cronista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo. Es un cronista, y un cronista se encargaba de documentar los sucesos, ¿verdad?, que estuvieran aconteciendo en ese momento, en cualquier parte donde ellos estuvieran. En este momento estamos hablando de la Ciudad de México en 1531. Y él no documenta ni el dato, ¿verdad?, ni el milagro, ni nada por alguna mínima seña que haya acontecido. Porque ahora que lo mencionas, Bernal Díaz del Castillo, en su libro, él menciona detalles de cómo fue en el viaje, de qué día llegaron, de todo lo que hacían, hasta lo que comían, y cómo es posible que eso tan importante pues se le pasó a escribirlo, ¿verdad? Ahora, esa es una cosa. Ahora, en el siglo XVI hubo 3 concilios, y en ninguno de los 3 concilios se hace mención mínima del milagro de la aparición de la Virgen a un indio llamado Juan Diego. No se hace la más mínima mención en los 3 concilios que hubo en el siglo XVI. No menciona nada el obispo electo, ¿verdad?, Zumárraga, acerca de este milagro, super milagro, ¿verdad?, de la Virgen a Juan Diego. El cronista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, no deja ningún escrito en aquel tiempo, para que a posterior los historiadores o los investigadores que iban a venir después de él tuvieran referencia acerca de este acontecimiento. Bueno, pues tenemos todavía mucha información, porque yo quiero dejar una pregunta al aire para la gente que nos está escuchando, y que marca una gran diferencia. Aunque no hay escritos de la aparición, sí hay escritos del culto a la imagen. Claro. Entonces el culto a la imagen sí existía en esa época, pero no producto de una aparición. ¿Quieres saber entonces qué pasó? ¿Por qué si hay registros del culto a la imagen y no hay registros de la aparición? Pues quédese con nosotros. En un momento regresamos. Este es su programa, Nosotros Conversamos. Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938.
379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante que es el mito guadalupano, pero también vamos a continuar esto con los antiaparicionistas, porque es prácticamente la continuación de ese tema del mito guadalupano, porque estamos hablando y platicando de que hay personas actualmente, como las hubo en aquellos tiempos pasados, de que ellos eran personas que, siendo católicos, no creían en las apariciones. Y bueno, vamos a continuar hablando de esto. Solamente quiero en breve dar la publicidad de nuestro programa para que la gente que si quiera seguirnos apoyando lo siga haciendo. Este programa es completamente transmitido en vivo aquí en Los Ángeles, California, en la frecuencia de 900 AM de Radio Cali. También nos puede sintonizar en vivo también en www.nosotrosconversamos.com o en www.ldmusa.org. Estamos también disponibles a que nos hagan sus comentarios por nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. No olvide también sintonizarnos a nuestras redes sociales, que son en Facebook como Nosotros Conversamos y en Twitter como @nconversamos. El teléfono para que mañana nos llamen es el área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. También nos puede sintonizar y dejarle sus comentarios, ya sea, como ya lo mencioné, en nuestras redes sociales, correos electrónicos, y también los seguimos invitando para que nos sigan apoyando con sus donaciones a nuestras cuentas que tenemos tanto aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, como también en México. Quiero mencionar que aquí en Estados Unidos tenemos el banco de Wells Fargo, cuenta de cheques en Wells Fargo, repito, número de cuenta número 56385528892. Nuevamente número de cuenta es 56385528892, Wells Fargo, en cuenta de cheques. En México tenemos una cuenta en Bancomer. El número de cuenta para las personas que nos sintonizan en México y quieren hacer su donativo, el número de cuenta es de ahorros número 29744189697. Nuevamente, cuenta de ahorros en Bancomer, México, 29744189697. Y ya para las personas que por alguna razón quieran volver a ver los números, están en nuestra página oficial, que es www.nosotrosconversamos.com. Entonces seguimos con el tema, que está muy interesante. Sí, mira, yo solamente quiero los puntos por los cuales los apologistas, los cronistas, los obispos de aquel tiempo, no, algunos de ellos ni supieron, como Zumárraga, como Bernal Díaz del Castillo, ellos que no supieron nada, y otros que sí supieron ya siglos más adelante. Los puntos por los cuales ellos se encargaron de investigar si esta aparición era verídica o no, era porque principalmente la descalificaban porque el libro que data, ¿verdad?, de esta aparición, que es el Nican Mopogua, el original nunca se encontró. Entonces, desde ahí se empezó a meter la duda en estos historiadores, en estos apologistas, en estos investigadores. La segunda causa es porque hubieron 117 años después de la aparición cuando surgió por primera vez un libro que empezó a hablar de esta
supuesta aparición, que es precisamente el Nicamopogua, aunque dicen que fue en 1556 cuando se escribió, pero en realidad fue hasta 117 años, hasta 1648, cuando se publica por primera vez, ¿verdad?, este escrito del Nicamopogua hablando de esta aparición. Y otra de las principales causas es del silencio del principal autor de esta aparición, que fue el obispo electo Fray Juan de Zumárraga. Él no habla en ninguno de sus escritos, en ninguna de es más, sus biografías de él o lo que sea que se haya hablado de él, que se haya escrito, no habla ni comenta nada acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Y otra de las cuales también hubo en aquellos tiempos, el que sucedió, el sucesor de Fray Juan de Zumárraga fue Fray Francisco de Bustamante. Y Fray Francisco de Bustamante fue un impugnador acerca de la advocación a Guadalupe, porque él mismo impugna este acto como idolátrico. Entonces, este sucesor de Fray Juan de Zumárraga, que fue Fray Francisco de Bustamante, impugna este culto o esta advocación. ¿Por qué? Porque la ponen en el plano de idolatría. Entonces, estamos ya aquí dando ya una reseña total de varias personas que no solamente porque querían decir no existió o porque solamente querían ir en contra de la aparición, dijeron no, sino que estamos hablando de investigadores, estamos hablando de apologistas, estamos hablando de cronistas, estamos hablando de gente que creyó, ¿verdad?, de todo corazón al ser católico, pero que después de sus investigaciones que hicieron, ellos mismos se dieron cuenta que esto fue una leyenda. Y todo esto ustedes lo pueden constatar en varios libros que más adelante les vamos a dar los nombres y los autores y las editoriales, en donde ustedes que tienen, ¿verdad?, esta fe en esta Virgen de México, porque César mencionaba un poquito antes de irnos a nuestro intermedio, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo habla de la advocación a Guadalupe, pero no habla del milagro de Guadalupe en 1531 a un indio llamado Juan Diego. Es verdad que incluso Fray Juan de Zumárraga, él conocía a Guadalupe. Hernán Cortés, cuando llegó aquí a México en 1520 y 1521, ¿verdad?, ellos conocían a Guadalupe. Es por eso que Bernal Díaz del Castillo escribe acerca de la advocación, pero no escribe acerca del milagro de María a Juan Diego. Ellos documentan la advocación porque ya existía la advocación, e incluso los mismos indígenas tenían una advocación a una imagen llamada Tonatzin. Lo que hace la Iglesia Católica es que simplemente hacen el cambio de aquella Tonatzin y les ponen a Guadalupe, nada más que no era Guadalupe la que conocía tanto Bernal Díaz del Castillo como Fray Juan de Zumárraga como Hernán Cortés, sino era ya una Guadalupe pintada, porque incluso el mismo Francisco de Bustamante, el sucesor de Fray Juan de Zumárraga, dice quién la pintó, el nombre y el año. Entonces, estos investigadores a posteriores, ya por ejemplo, como lo mencionaba César de García y Casbalceta, o muchos otros, Javier Nogués, o el padre Manuel Olimón, todos ellos, al estar investigando, no solamente dijeron no porque querían ir en contra de esta aparición, sino por todo lo que se dijo y lo que no se dijo en los años consecuentes a 1531. Así es, mira, por ejemplo, hablando de Francisco de Bustamante, uno de los datos acerca de él es que nació en 1485 en Toledo y murió en 1562. Él tuvo que enterarse perfectamente si había sido cierto lo de la aparición, porque murió 30 años después y vivió exactamente entre esa época. Bueno, llegó a México en 1542, aunque no estuvo presente para la fecha de 1531, pero habían pasado solamente 11 años. O sea, en 11 años no era para que se hubiera ya
muerto, olvidado. olvidado ese acontecimiento tan grande. Era cuando debería estar así que en su apogeo, porque era donde ya se estaba, y luego todavía Zumárraga estaba vivo, porque se murió 6 años después. Dice que fue electo provincial de su orden en 1560, reelecto como tal, y al terminar su periodo pasó a ser comisario general. En su tiempo fue considerado el mejor predicador del romanismo de la Nueva España. Pero vemos que estamos hablando de que el 8 de septiembre de 1556 él pronunció un sermón en el cual dice que es el más importante que se conoce en el entonces en la capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco, en presencia del virrey Luis Velasco. Y dice que también, aparte estaba ahí también, dice que acusa también al arzobispo Alonso de Montúfar por permitirlo propiciar el culto. Y dice que algunos de los extractos... Pero el culto a la nueva imagen. A la nueva imagen, a la de Guadalupe, a la que se habían traído los españoles y que pues pusieron en lugar de la Tonantzin. Dice, le parecía que la devoción que la gente de esa ciudad había tomado en una ermita o casa de Nuestra Señora que han titulado Guadalupe es un gran perjuicio de los naturales, porque le dan a entender que hacía milagros a aquella imagen que pintó el indio Marcos, que en ese entonces era hacerles creer que era de Dios, porque la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe había comenzado sin fundamento alguno. Ahora, yo quiero remarcar esto. Él dice que esto era un gran perjuicio para los naturales, porque le daban a entender que esta imagen hacía milagros. Y luego dice, la pintó el indio Marcos. Entonces, aquí por ejemplo, estamos hablando de que Francisco Bustamante era católico. Sí, pues era el fray. Era el fray y era el sucesor de Zumárraga. El sucesor de Zumárraga. Como un sacerdote católico, alguien también de renombre, claro, va a desmentir lo que debería estar en su apogeo, que era la aparición de 1531. A ver, ¿cómo podemos decir esto? Estamos hablando que el discurso que él dio fueron un poquito más de 20 años después de esta aparición, que no debió de haber estado olvidada, porque no eran muchos años los que habían pasado. ¿No? Incluso cuando Zumárraga muere, todavía ni siquiera era mucho para que se hubiera olvidado. Estamos hablando 17 años después de la aparición. Y 25 de cuando se da este discurso. Y 25 de cuando se da el discurso de este Bustamante. Y como tú lo dices, enfrente del virrey y de todo el mundo que estaba allí, en el mes de septiembre del 56, tacha de idolátrica la devoción, ¿verdad?, a la imagen del Tepeyac. Y queremos dejar en claro, no era a la Guadalupe que ellos traían de España. Era la Guadalupe que había pintado el indio Marcos. Esa es la que él tacha como idolátrica, ¿verdad? Porque él mismo sabía que era una pintura hecha de hombres, una pintura humana. Y mi pregunta es, ¿quién se le puso enfrente a Bustamante y le dijo, estás equivocado? Hace 25 años, esto es una aparición, nadie le pintó. ¿Quién se le puso? ¿Quién corrigió a Bustamante? En aquel tiempo nadie, y mucho después tampoco. O sea, pero ¿podrían acaso no haberle corregido? Oye, ahora, ¿qué te pasa? Ahora, acuérdate que ya para ese entonces estaba el Santo Oficio. Tuvieron al menos que haberle llamado la atención. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, hubo 3 concilios en el siglo XVI y en ninguno de ellos se menciona la aparición en 1531 en la Ciudad de México de Guadalupe. Entonces, por lo consiguiente, ¿verdad?, el mismo Bustamante, sabiendo esto, supo quién la pintó, el nombre y cuándo la pintó. Él mismo dice que es una pintura hecha por el indio Marcos y está en sus testimoniales de él, en sus escritos de él. Y esto los aparicionistas saben que está allí. Ahora, el cronista de la Nueva España, vuelvo a repetir, tampoco menciona nada acerca de la aparición. Estamos hablando de gente que vivió en esos años allí. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de Eduardo Sánchez Camacho, que ya es mucho tiempo a posterior, que también es un antiaparicionista. Ya no estamos hablando de Stafford Paul. Ya no estamos hablando del mismo Guillermo Schulenburg, que ya es del siglo XXI, ya es del siglo XX. Ya no estamos hablando de estos grandes personajes dentro de la Iglesia Católica
que no creen en la que no creyeron en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Por eso son considerados como antiaparicionistas. Si nos estamos hablando de los que vivieron en esos años allí en el que fue la supuesta aparición en el Tepeyac. Sí, Fray Alonso de Montúfar, que también dice que nació en Granada, España, y de 1498 y murió en México en 1573. Perteneció a los dominicos y fue el segundo arzobispo de la Nueva España de 1551 a 1573. Organizó precisamente los dos concilios provinciales que tú mencionaste, 1555 y 1565. Pero lo curioso está en que este hombre, que es el que fomentaba el culto a la imagen, porque Bustamante le reclama y lo pone en evidencia a Alonso de Montúfar. Uh-huh. Pero incluso Montúfar, que era el que estaba fomentando no la aparición, sino el culto a la imagen que había pintado el indio, el indio Marcos. Él le llama despectivamente a la imagen la tabla. Uh-huh. La mona. No le daba el reconocimiento de una aparición. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que uno le echó en cara el culto idolátrico a Montúfar. El otro, que era el que estaba fomentando ese culto, le llama despectivamente de esa forma. Entonces decimos nosotros, ¿cómo puede seguir Estamos hablando ya de 3 personajes envueltos en que son de la época, contemporáneos, sí, que no dijeron absolutamente nada de eso. Ahora, en lo que tú mencionabas de que Bernal Díaz del Castillo, él conocía realmente a Marcos, que se le conoce Marcos de Aquino o Marcos Zipac. El indio Marcos, su nombre completo era Marcos Zipac o de Aquino. Era un pintor elogiado por el historiador Bernal Díaz del Castillo, quien pintó la imagen. En ningún momento se mencionan pinturas celestiales ni cosa por el estilo. Tal fábula se elaboraría mucho tiempo después. Sí. Entonces, que los altos clérigos, entre ellos el arzobispo Montúfar, difundieran milagros falsos de la imagen para incrementar la devoción, tampoco o sea, a pesar de todo lo que hizo Montúfar por el culto, nunca lo mencionó él como algo de culto que había sido producto de una aparición, sino era producto también, incluso Montúfar pues no cuestionaba. Por eso cuando Bustamante empieza a decir eso, nadie dice que desde entonces lo contradijo, y pudieron haberlo hecho. Uh-huh. Entonces estamos hablando ya de 3 personajes que no estuvieron pues de acuerdo, porque clérigo se convierte en su propio dicho en antiaparicionista. No podía llamarle tabla a la imagen si hubiera sido producto de un acto sobrenatural. No, hay también otro dato que hay que ya 117 años después de la aparición, se empieza por primera vez a mencionar por el padre Miguel Sánchez acerca de la aparición de María al indio Juan Diego, e incluso él es el que se encarga de escribir lo que hoy en día tienen como base y como fundamento los aparicionistas, los que creen en esta aparición, que es el famoso Nicán Mopogua. Si nosotros le preguntamos a uno de estos que defienden el milagro, ¿verdad?, la aparición del Nicán Mopogua original, la respuesta es de que nunca lo encontraron, se les perdió. Entonces están fundados sobre un Nicán Mopogua copia, o sobre un Nicán Mopogua que no es el original. ¿Quién podría, verdad, fundamentarse o fundamentar tal suceso o milagro como el que ellos mencionan de 1531 sobre algo que ni siquiera tienen en sus manos? No tienen el dato original, la fuente original, que en realidad vendría a ser lo que escribió por primera vez el padre Miguel Sánchez en 1648. ¿Por qué? Después de 117 años se empieza por primera vez a escribir acerca de este suceso. ¿Por qué? Porque los que vivieron en esa época no escribieron nada. Es por eso que Miguel Sánchez, cuando ya mira la Iglesia Católica que esta devoción viene de picada, que ya la gente no le llamaba la atención lo que en realidad era el culto a Guadalupe pintada por el indio Marcos, entonces empiezan a echarle leña al fuego con el invento de los códices de 1556,
y posteriormente se dan a conocer hasta 1648, en donde empieza a hablar de la devoción de Juan Diego, que venía a las misas, al catecismo, que se le aparece por primera vez el 9 de diciembre, después se le aparece por 4 días consecutivos más hasta el 12 de diciembre, y empiezan ahí a contar el milagro de las rosas, el milagro de que cuando fue con el obispo no lo recibieron, entonces todo eso empiezan ellos a juntarlo y dar como resultado el Nican Mopogua, que es la historia de la aparición de 1531, que en realidad hoy en día, más que historia, es una leyenda. Es una leyenda de 1531 a la cual se le conoce como la mentira más grande que se le ha hecho al pueblo mexicano. Pero entonces, mentira que hasta el día de hoy, ¿verdad?, se sigue celebrando. Pues sí, y como lo veíamos en las noticias que comentábamos, que son miles de personas las que siguen en ese fanatismo. Pero yo me pregunto, ¿por qué algo que fue un acontecimiento tan extraordinario, tan maravilloso, tan digno de dar a conocerse, quedó olvidado en tan poco tiempo? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia. Ahí narra desde el diluvio. Uh-huh. Dios, en su plan bendito, aunque la Biblia es el testimonio, permitió que esos acontecimientos que fueron hace, no 500 años, no 1000 años, miles de años, Dios ha permitido que se queden hasta la actualidad y que toda la gente sepa. Es cierto que muchos los han dudado, es cierto que muchos han dicho, yo no creo eso. Uh-huh. Bueno, pero Dios ha permitido que eso hasta el momento, hasta el día de hoy, se quede presente. Porque un hecho tan maravilloso como el que dicen ser de las apariciones de la Virgen a Juan Diego, se tuvo que haber olvidado en tan poco tiempo y que tuvo que ser Miguel Sánchez el que nuevamente le inyecte vida para que esto hubiera seguido adelante. Claro. Porque si no hubiera sido por Miguel Sánchez, no hubiera sido por Lazo de la Vega, que empezaron ya un año después a traducir el Nican Mopogua, porque Miguel Sánchez no escribe el Nican Mopogua, él escribió un libro que es Nuestra Señora de Guadalupe aparecida divinamente en México, uh-huh, milagrosamente en México, pero ya obviamente ya en unión con Lazo de la Vega, y después ya oficialmente se escriben en lo que es el Nican Mopogua. ¿Por qué? Si no hubiera sido por ellos, ¿qué hubiera pasado ahorita con el culto a la de Guadalupe? No, pues no existiera. Hay unas declaraciones de Eduardo Sánchez Camacho. Él era sacerdote, ¿verdad? Era maestro del Seminario Mayor de Guadalajara. Estoy hablando ya en los 1860 y para adelante. Era capellán también del Seminario de las Capuchinas, ¿verdad? Él da unas declaraciones, ¿verdad? Y son declaraciones fuertes, porque estamos hablando de una persona con conocimiento, era un sacerdote, ¿verdad? Y era maestro del Seminario Mayor de Guadalajara. Si esas declaraciones nos las das mañana, porque nos quedan solamente medio minuto. Sí, claro, no, es que hay muchas como esas, hay muchas como ellos que fueron sacerdotes. Entonces, pues el tiempo se nos terminó, desafortunadamente tenemos, como dice, mucha información, nos falta hablar de muchas personas que tanto él fueron antiaparicionistas, pues hablaremos mañana. Los invitamos a que nos llamen solamente al teléfono área 714-602-8354. Los esperamos el día de mañana y que Dios sea el que los bendiga. Que descansen y hasta mañana. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.